que les recuerdo vamos a estar hablando sobre un tema que creo que sienta un poco de precedente, ¿no? La justicia federal falló a favor de un jubilado y declaró inconstitucional a la ley de movilidad anterior, a la que regía en el gobierno de Alberto Fernández. De eso vamos a estar hablando y vamos obviamente a aprender muchísimo más sobre este tema, a que sepan todo lo que hay que tener en cuenta, por supuesto, con Flor Marcarián, que ya la veo conectada. Así que, gente, pausa de las consultas y en cuanto terminemos esta charla en vivo, que les va a interesar muchísimo, retomamos con todas las preguntas. Como les decía recién, la justicia federal falló a favor de un jubilado y declaró inconstitucional la ley de movilidad. No la ley de movilidad actual, la anterior. Así que a prepararse con las consultas y la recibimos a Flor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Emi, qué placer. Bueno, finalmente, buenas novedades. Mendoza trae excelentes novedades para los jubilados y para los pensionados de nuestro país. Bueno, eso le estaba contando a la gente, ¿no? Que por eso, sobre todo a todos los jubilados les iba a venir muy bien esta información y sobre todo que preparen también las dudas que tengan al respecto, porque hay muchísima gente que quizás está pasando por esta situación y quiere saber también cómo resolverlo. Primero, para arrancar, bueno, gracias por sumarte como siempre. Y segundo, ¿podemos contarle a la gente de qué se trata, cómo es el caso de este jubilado, como para tener un panorama y ver qué puede hacer una persona que está en la misma situación, ¿no? Por supuesto, porque hay muchos en la misma situación que Cortés, que es quien inició el juicio, si bien llevó un tiempo, que es el tiempo considerable, ¿no? Para la resolución de los juicios. A ver, para entender el fallo hay que situarnos en el 2020. En el 2020 había una fórmula de movilidad que se suspendió, dejaron de darse los aumentos por fórmula de movilidad, porque, ¿qué pasó? Marzo del 2020, pandemia. En el 2021 se reanuda el pago, los aumentos para los jubilados y los pensionados con una nueva fórmula de movilidad. Lo que pasó en el 2020 es que esos aumentos se fueron dando de manera discrecional mediante un decreto de necesidad y urgencia, tal como sucede hoy en día, pero en vez de tenerlo atado a algún índice como es hoy, esos aumentos eran discrecionales. No había una pauta por la cual se fijaran los aumentos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? O sea, en el 2020, aumentos por decreto. En el 2021, aumento por nueva fórmula de movilidad establecida en el gobierno de Alberto. Bien. Lo que menciona la Corte es, la Cámara Federal, es que el inconveniente no estaba en el 2020 con los decretos que fueron discrecionales. Porque había un contexto de pandemia, porque había que atender a la salud más que al tema económico. No había varias cosas para solucionar. El tema de las vacunas, bueno, ya sabemos que fue lo que pasó durante el 2020 y todos los efectos. Ahora, los efectos negativos del 2020 no se podían seguir perpetuando del 2021 en adelante y manda a reajustar esos saberes a partir del 2021 teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, que es la inflación. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Porque ordena el reajuste de los saberes. El cálculo es el siguiente: ver cuáles fueron los aumentos que recibió la persona y ver en el mismo periodo cuánto aumentaba por el índice de precios al consumidor. ¿Cuál fue la inflación? Entonces, la diferencia entre lo que percibió y lo que hubiera correspondido según el índice de inflación es lo que deberían estar cobrando, ¿sí? Y como sucede ahora, hoy en día es por el índice de precios al consumidor. Claro. Bueno, lo mismo se intenta con este fallo, ¿no? Porque lo que pasaba es que esos aumentos que se fueron dando de manera discrecional muchas veces quedaron por debajo de los aumentos por inflación. Claro, no cobraron básicamente lo que deberían haber cobrado en su momento y por eso se inicia el juicio, ¿no? En este caso, quería preguntarte antes de explicarle a la gente un poco cómo llevar a cabo este proceso si están en esa misma situación, ¿cuánto demoró el juicio en este caso para este jubilado? Llevó 4 o 5 años, pero hay que recordar que antes de la pandemia, ya para el 2019, se pedía la digitalización de los escritos que uno iba presentando, o sea, uno iba a tribunales, llevaba el escrito y tenía que subir la copia digitalizada, ¿no?
Bien. Una forma de ahorrar no solamente papel, sino tiempo. Con la pandemia y la imposibilidad de acudir a los tribunales presencialmente, todo este proceso se aceleró y empezó a hacerse todo de manera digital. Las demandas se presentan de forma digital, los oficios se hacen de forma digital, no es que uno tiene que ir, que se lo sellen en tribunales, llevarlo al organismo previsional, eso ahorra muchísimo tiempo. Claro. Antes todo era de manera presencial, hoy en día, como tramita todo digital, juicios que antes duraban 8 años, hoy están durando 3, 4 años, se extiende un poco más porque el organismo previsional, por supuesto, que va apelando, va recurriendo todas las decisiones como manera de dilatar el proceso, ¿no? Sí, Más tiene sus trabas. Así es. Se entiende, por supuesto que se entiende. Sí. Los abogados del organismo tienen que hacer su trabajo y también tienen que defender sus derechos. Se entiende perfecto. Eso hace que se demore un poco más, pero hoy 3, 4 años, 5, se está resolviendo el asunto y están cobrando lo que deberían haber cobrado, ¿no? Ni más ni menos. Claro, lo totalmente. que correspondía. Bueno, se agiliza bastante en comparación, como vos lo explicabas recién. Y preguntarte también, por supuesto, cuando hablamos de este fallo, lo que termina pasando a través de este fallo es que básicamente se hace una recomposición, el jubilado cobra de manera acumulada, por así decirlo, todo lo que debería haber cobrado, esa diferencia que vos comentabas al principio. Por supuesto, se le va a reajustar el haber a partir de, o sea, desde el 2021 en adelante, pero además hay que contar con el retroactivo, que son Bien. desde que se hace el reclamo, 2 años para atrás. Bueno, todo eso se va a juntar. La verdad es que es como un ahorro forzoso, ¿no? Es dinero que uno tiene, pero no puede tocar hasta que lo hasta que sale. cobrar. Bueno, no quiero tratar de buscarle lo positivo a todo, pero no está nada mal decir, bueno, de pronto ya tengo esta plata como corresponde, o sea que se va a reajustar el haber que va a cobrar todos los meses y además tiene el retroactivo. Sí, que es algo que con el tiempo, en la práctica, me llamaba la atención que todos querían, o la gran mayoría, lo que buscaba era el reajuste del haber, y la verdad es que decían, mire, a mí el retroactivo no me interesa, yo lo que quiero es cobrar todos los meses bien. Claro. Bueno, claramente no está viendo el monto del retroactivo porque si no, el retroactivo le va a interesar. Claro, y sí, más vale, me imagino. Bueno, vos recién mencionabas que hay muchísima gente en esa misma situación. Podemos contarles también cómo deberían arrancar este proceso, ¿no? Todo lo que, cómo arranca, cómo inicia, qué es lo que tienen que juntar de documentación y demás. Recibos de los cobros, y a los abogados nos toca nuestra tarea, que es la de tratar de adjuntar todo lo mejor, todo lo mayor posible para demostrar cuál fue la pérdida del poder adquisitivo y cómo fue que las distintas fórmulas de movilidad afectaron al jubilado, ¿sí? Hay que recordar algo, porque seguramente esto se va a dar a conocer, sobre todo aquellos que están en el tema, que como venía mencionando, que ANSES suele apelar, como está en cámara, es posible que lo lleve a la corte, donde finalmente se rechaza, ¿no? el recurso extraordinario, pero esto genera una pequeña demora más, pero bueno, es una técnica de ANSES y como dije, ellos tienen que defender sus derechos. Sí. Ahora, a la gente a no asustarse, ¿no? En tu experiencia, eso puede ser un contratiempo, pero no quiere decir que no les vaya a salir el fallo. Claro, porque quizás ingresan a la página del Poder Judicial y ven, bueno, pero pasó a corte, ¿acá qué pasó? Lo que pasa siempre, la mayoría de los casos los terminan llevando a la corte rechaza el recurso extraordinario, vuelve y ahí se empieza a contar el plazo de los 120 días para que le paguen, ¿sí? Bueno, importantísimo para la gente que lo sepa, que conozca este caso y sobre todo lo que estás contando, porque esto mismo, decir, no me importa el retroactivo y demás, o quizás ni siquiera saben lo que les corresponde, importantísimo que sepan que es momento de iniciar este proceso, de reclamar lo que corresponde, eso me parece lo más importante de lo que estamos charlando. Y quería preguntarte, antes de terminar y antes de que se nos agote el tiempo, si tenés alguna recomendación, consejo, lo que para vos principalmente tengan que tener en cuenta los jubilados que necesiten iniciar este proceso. Quería volver
un minutito a eso, ¿no? Sí, Aparte del recibo de haber, aquellos que estén con problemas de salud y tengan certificados médicos, siempre acompañarlos. Si bien. tuvieron algún gasto mayor que se les haya generado en ese último tiempo, todo lo que tengan, acompañarlo, toda la documental, acompañarla porque siempre nos puede servir en el trámite, ¿sí? Y Bien. sobre todo certificados médicos para poder acelerar el proceso, no solamente por la edad, ¿no? Que a veces uno Ujú. presenta prontos despachos por la edad, sino también los certificados médicos que ayudan bastante. Todo lo que haga a demostrar a cómo se vio perjudicada su vida, ¿sí? O la calidad Ujú. de vida, todo lo pueden aportar y todo eso va a servir para llevar adelante el trámite. Bueno, como siempre, la documentación, viste, es lo más importante. Mientras más tengas cosas para probar esta situación, muchísimo mejor. Y obviamente asesorarse y arrancar este proceso y este trámite con un abogado o con una abogada, que pueden contactarte, por supuesto, o si ya tienen otro abogado o abogada. Pero me parece interesante remarcarlo y sobre todo que la gente lo tenga muy en cuenta, que sepa que le corresponde, ¿no? Sobre todo, para recomponer sus saberes y para que justamente, como vos decías, si les afectó en su calidad de vida, qué mejor que reclamarlo, ¿no? Y que puedan mejorarlo un poquito también. Flor, te lo agradezco muchísimo. Me encantó este tema, me parece, como te decía recién, súper importante. Ahora se lo voy a recordar a todo el mundo para que lo sepan, para que se sigan asesorando. Y a vos te agradezco muchísimo. Estaremos charlando la próxima. Muchísimas gracias, Emi, y a Mendoza, que como siempre a la delantera defendiendo los derechos de los jubilados. Vamos, Mendoza. Muchas gracias, Flor. Me encantó. Charlamos la próxima. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Bueno, gente, ahí la escuchaban a la abogada previsional Florencia Marcarián, como les dije hace un ratito, amiga de la casa ya a esta altura. Charlamos sobre esta situación, ¿no? La justicia falló a favor de un jubilado y declaró inconstitucional la ley de movilidad. Pero uno lo ve así con tanto palabrerío y en definitiva es justamente lo que ella contaba. Cómo se puede reclamar a todas esas personas que sobre todo durante la pandemia, con los aumentos discrecionales por decreto de necesidad y urgencia, no cobraron lo que deberían haber estado cobrando y que aún hoy, quizás como esta persona que finalmente se le solucionó la situación, siguen sin cobrar lo que corresponde, recuerden que pueden iniciar este proceso judicial con un abogado o con una abogada, por supuesto, con toda la documentación que tengan para no solamente recomponer, tener el reajuste de sus saberes y empezar a cobrar como corresponde, sino también tener el retroactivo todo ese dinero acumulado que no recibieron en su momento. Y teniendo en cuenta que son procesos judiciales que llevan su tiempito, que se agilizaron, pero siguen teniendo su tiempo, así que hay que armarse de paciencia, es un dinero quizás considerable que hoy vendría muy bien, a modo pagar ciertas cosas, tenerlo como ahorro, lo que sea, es lo que les corresponde a todos los jubilados que estén por esta situación. Así que recomendación, vayan juntando toda la documentación si creen que les corresponde y asesórense con un abogado o abogada para iniciar este trámite que creo que vale la pena y que les corresponde. Así que como dijo también Flor, Mendoza a la delantera, me encanta, siente un precedente por supuesto. Así que gente, a reclamar si llega a corresponder claramente. Y recuerden por supuesto que la entrevista con Flor Marcarián va a estar grabada, queda totalmente guardada para ustedes en el canal de YouTube de Ciudadano News. Si necesitan volver a escucharla, si necesitan mandársela a un familiar que está en esa situación, qué mejor que escuchar un poquito de qué se trata, todas las cosas a tener en cuenta y por supuesto asesorarse con quien corresponda para avanzar con el proceso. Avanzar, seguimos nosotros también porque se termina, se viene la última parte de acceso directo, así que retomamos la ronda de consultas, cerramos con información para SUAF, quédense ahí, acompáñenme, que a las 5 se termina este lunes y quiero